¿Alguna vez has sentido que a pesar de trabajar duro y de esforzarte, el éxito es esquivo para ti? Esto no es casualidad y esto le pasa a muchas personas. ¿Pero qué pasa? Posiblemente tienen toda la mejor intención, pero desconocen algunas leyes universales que afectan nuestros resultados y que las conozcamos o no, van directamente relacionadas a nuestros resultados. Entonces en este video lo que voy a hacer es, a través de mi pantalla, compartirte y mostrarte esas 7 leyes universales del éxito y la importancia de tomar acción para que estas leyes funcionen en tu vida. Entonces, en el video vamos a hablar por qué entender las 7 leyes universales del éxito y por qué no es suficiente entenderlas. Y al final tengo una reflexión para ti. Entonces, para empezar, pues hablemos de por qué debes tú entender estas leyes. Esto es importante porque conozcamos nosotros las leyes o no. Mira, esto es una ley universal, se llama la ley de la gravedad. La conozcamos o no, nos afectan. O sea, si yo me asomo a un vacío y salto, voy a caer. Independiente de si yo sé que existe la gravedad o no. Eso nos afecta a todos. Entonces, ¿qué pasa? La mayoría de las personas vamos por la vida sin entender las leyes universales del éxito. Queremos éxito, pero no sabemos cómo funciona. No sabemos qué lo genera, qué hace que tengamos resultado. Y hay 7 leyes que son leyes que llevan años y años y muchos libros, muchos autores de diferentes formas nos las han contado. Inclusive estas leyes podemos encontrarlas casi todas en la Biblia. O sea, son años y años que vienen pasando de generación en generación y nosotros no nos hemos dado cuenta o no las hemos querido entender, pero ahora pues están al alcance de todos. Entonces, ¿cuáles son esas 7 leyes que debemos entender para que podamos tener éxito? Yo tengo por acá voy a dejar este espaciecito de este lado para más o menos poner en la edición donde va a estar yo y voy a dibujar sobre la parte de abajo. Entonces, lo primero, la ley del mentalismo. Esa ley es muy importante. ¿Por qué? Dice, todo es mente. Lo que piensas crea tu realidad. La riqueza empieza en tu mente antes de manifestarse afuera. En el primer video del podcast yo les explicaba, hay diferentes niveles, o sea, el nivel físico, el nivel mental y el nivel espiritual. Lo que hay abajo es el resultado, pero todo viene pasando desde arriba. Entonces, si está en tu mente, está en tu vida. Y hay un punto muy importante en entender esta ley. O sea, aquí está la parte espiritual, aquí está la parte mental y aquí está la parte física. La parte espiritual, hay muchas cosas que son externas a nosotros. ¿Qué pasa? Todo es posible para nosotros. O sea, digamos que el mundo tiene este contexto. Entonces, ¿cuántos idiomas se pueden hablar? Infinitos, ¿cierto? O sea, pues no sé, pero hay miles de idiomas. Pero tú aprendiste español, ¿cierto? Es un campo, entonces ya eso te empieza a limitar. Tienes X religión y los de esa religión son de cierta manera. Los de tu familia son así, entonces eres de cierta manera. Los de tu país son así, entonces tú tienes unas cosas donde se necesitan unir esos puntos y lo otro lo ves como imposible para ti. ¿Qué pasa? Tienes que empezar a entender que tu contexto es este. Tú puedes aprender cualquier cosa que sea posible y eso lo tienes que llevar a tu mente y empezártelo a creer. Cuando tú ves que es posible, te lo crees, lo grabas aquí, después lo tienes en la parte física. Hace parte de tus resultados. Entonces, esa es la primera ley. Ahora,
La segunda ley, principio de correspondencia. Como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Tu mundo exterior es un reflejo de tu mundo interior. Si tienes caos mental, habrá caos en tu vida. Van directamente relacionados. O sea, yo no puedo sentirme en paz, tener paz, ser un ser de paz y por fuera ser un ogro. No. O yo no puedo vivir como un ogro y sentir paz por dentro. O mostrar la paz afuera y por dentro en un caos. Hay gente que vive de esa manera, pero ¿qué pasa? Eso es insostenible. Y entonces cuando la letra y la música no cuadran, los resultados empiezan a tener disonancia. O sea, lo que quiero, lo que sueño, con lo que tengo, son diferentes. Ahora, la causa y efecto. Este es muy importante, a mí me gusta mucho, yo también me gusta mucho un autor que se llama Jim Rohn, que Jim Rohn habla de la ley de la siembra y la cosecha. Es lo mismo. O sea, siempre una causa efecto. La mayoría de la gente que quiere cambiar el efecto. ¿Cuál es el efecto? Digamos que hablemos del dinero. Tengo este dinero y me parece poco. Yo quisiera que mi dinero no fuera así, sino así. ¿Cierto? ¿Y qué pasa? Empieza a trabajar en el efecto. Pero no ha trabajado en lo que lo genera. Eso es que estás sembrando. O sea, lo que has sembrado. Entonces, tú no puedes esperar cosechar peras, o sea, quieres que el efecto sean peras, pero sembraste manzanas. Entonces, tú puedes ir al árbol y decirle, dame peras, y le arrancas las peras al árbol. Le arrancas las manzanas y le pones peras, y se ve como si fuera un árbol de peras, pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la próxima cosecha que va a dar? Manzanas. O sea, porque la causa produce el efecto. ¿Cierto? Pero la gente quiere cambiar lo que hay en el árbol. Para cambiar lo que hay en el árbol, tienes que cambiar lo que está generando ese resultado. O sea, tienes que cambiar la causa, o sea, la siembra. Entonces, así viene esa regla. Principio de polaridad. Todo tiene dos polos. Fracaso y éxito son extremos de la misma cosa. Puedes transformar un fracaso en aprendizaje y en éxito. Negro y gris. Negro y blanco. ¿Existen matices de esos colores? Sí, pero son, o sea, es lo mismo. Una situación puede ser alegre para unas personas y triste para otras. ¿Qué depende? El significado que le damos, ¿cierto? Y siempre, no sé si han escuchado que dicen, del amor al odio solo hay un paso. O sea, de acá a acá, el paso es muy fácil. Tú puedes pasar del amor al odio o del odio al amor. ¿Por qué? Porque son básicamente lo mismo. ¿Qué es la fe y qué es el miedo? Normalmente, cuando una persona tiene fe, espera en lo positivo. Pero cuando una persona tiene miedo, espera en lo negativo. O sea, al final, los dos son esperanza. Lo que pasa es que el que tiene fe, tiene la confianza, de ahí viene la palabra, confianza, con fe, con esperanza de que las cosas salgan bien. El miedo tiene lo mismo, está esperando, pero con una consecuencia negativa de lo que puede pasar. Y al final,
sea, la sensación es la misma. Lo que pasa es que uno le da una interpretación positiva y una negativa, pero fe y miedo son la misma emoción. ¿Cómo se siente cuando una persona está con miedo? Cosquillas en el estómago, sudoración. ¿Cómo se siente cuando una persona está enamorada? Sudoración, cosquillas en el estómago. Se siente igual. O sea, son polos opuestos, pero son lo mismo. Ahora, el principio de la vibración. Nada es inmóvil, todo vibra. Entendamos que todo es energía, todo está en movimiento. Estamos llenos de células y las células tienen energía, positiva, negativa. Si miramos la piel de nosotros, dicen que no es completo, ¿sabes? Son muchas células y esas células no se juntan, vibran y esa vibración hace que parezca, o sea, que este cuerpo físico hace parte de esa vibración. Todo está en constante movimiento, ¿cierto? Por ese constante movimiento, que esa vibración se genera lo físico. Por eso todo viene desde los pensamientos. Tus emociones y pensamientos tienen energía. La gratitud y el enfoque en lo positivo elevan tu vibración. O sea, todos esos pensamientos son energía. Cuando yo voy con los pensamientos correctos y los enfoco en la vida que quiero crear, esa vida se crea. Por eso hay materialización de los sueños, por eso se llama materializar. Como ya vimos, están las etapas. Entonces aquí está lo espiritual, lo mental y lo físico. ¿Cómo se materializa esta parte física? Se materializa cuando ese pensamiento es dominante y tiene la mayor cantidad de energía. Entonces, si tú miras, cada una de esas leyes está enlazada con la otra. Todas son similares. Ahora sigue, mira, el principio del ritmo, que todo fluye y todo refluye. La vida tiene ciclos, nada es permanente. Aprende a fluir con los cambios y a usarlos a tu favor. O sea, tú puedes ir del odio al amor. Y es una vibración. Cuando tienes miedo u odio, ¿cierto? Es una vibración baja. ¿Por qué? Porque es desde la escasez, desde la carencia, el miedo. Cuando es desde el amor es una emoción alta. Entonces tú puedes fluir y dejas pasar. Es simplemente cambias tu interpretación. Y esa interpretación hace que la vibración cambie. Entonces estás fluyendo y mira que interconecta una con el otro. Y eso va interconectado con el último principio, que es el principio de género. Todo tiene su principio, masculino y femenino. Esto requiere equilibrio, acción estratégica masculino y creatividad e inteligencia emocional, la parte femenina. Yo siempre he dicho que o sea, hombres y mujeres tenemos un masculino y un femenino. Hay personas que lo tienen más arraigado que otras. Hay personas que tienen más desarrollado su femenino, hay otras que tienen más desarrollado su masculino. Es la manera en la que hacemos las cosas, pero todos lo tenemos. Y es entender que en el mundo existen las dos y que necesitamos de las dos. Necesitamos una parte creativa, pero una parte que tome acción. Y eso produce resultados. Y eso va atado a esto. ¿Por qué no es suficiente entender estas leyes? Que es el último punto que yo quería tocar. Porque necesitas no solo la parte creativa y la parte del conocimiento, porque realmente estas leyes, una cosa es conocerlas, pero otra cosa es entenderlas y aplicarlas. O sea, tú tienes que vivirlo, tú tienes que llevar esto a tu vida para que se materialice, porque de nada te sirve entenderlo, pero no practicarlo. Es decir, una persona cuando gana la lotería, normalmente a los 5 años está en la misma posición, en una posición peor. ¿Por qué? Porque su mente no estaba preparada para el resultado. Entonces, ahí vuelven las leyes. Él cambió el resultado, cambió la parte física, pero no cambió la parte espiritual, no cambió quién era, no cambió cómo se sentía. Entonces, tienes que tener parte y parte. Entonces, masculino y femenino, acción, intelecto, ¿cierto? Entonces, cuando tienes las dos, llegan los resultados. Ahora, la pregunta es, ¿cómo están influenciando estas leyes en tu vida?
Esa es la reflexión con la que te quería dejar. ¿Cómo crees tú que los pensamientos actuales están afectando esos resultados? ¿Cómo estás vibrando? ¿Cómo estás sintiendo? ¿Desde dónde estás actuando? ¿Y qué puedes hacer para que esos resultados cambien? ¿En quién te tienes que convertir? ¿Quién tienes que ser para tener esos resultados? Y si tú estás comprometido en generar una vida diferente, te invito a que te unas a mi comunidad, se llama Ricos de Mente. En esta hablamos de leyes espirituales, de éxito, cómo tener libertad a nivel físico, mental, espiritual y financiero. La parte financiera es muy importante. ¿Por qué? Porque en el mundo de hoy la mayoría de las personas lo que más los limita para vivir en riqueza es el miedo. El dinero, perdón. Y tienen miedo a perderlo, no saben cómo ganarlo y eso los está limitando y los está alejando de la verdadera esencia de prosperidad, de riqueza, de abundancia para la que nacimos. Entonces ahí enseño cosas de marketing digital que nos ayudan a, por medio de la acción, cambiar ese resultado mientras nos entrenamos para cambiar la mente. Porque yo puedo ir trabajando en el resultado mientras voy pensando en mi mente. Entonces, en esa comunidad los ayudo a ir creando una parte de resultado mientras van trabajando la mentalidad. Es completamente gratis, el enlace lo dejo acá abajo. Y si estás en audio, pues en Spotify o en cualquier plataforma, dale me gusta, compártelo a las personas que quieren. Y como este video lo estoy haciendo desde la tablet, los invito a que vayan a YouTube, se suscriban al canal, le den like y si están en YouTube, pues no olviden suscribirse para que les lleguen las notificaciones, déjenme ahí un comentario, muchos éxitos, un abrazo.